El 23 de enero de 1978, Teresa Wallin, una mujer embarazada, fue brutalmente asesinada de 3 disparos. Lo que ocurrió después solo puede describirse como una escena sacada de las peores pesadillas. Su cuerpo fue víctima de necrofilia, le extirparon varios órganos y su pezón izquierdo fue mutilado. El motivo: Richard Chase, mejor conocido como el vampiro del Sacramento, utilizó esta herida para poder beber toda la sangre que emanaba el cadáver, alimentando así su más oscura obsesión. Un asesino serial que aterrorizó California en los años 70, padecía esquizofrenia paranoide, una condición que lo llevó a cometer actos de una crueldad inimaginable, desde licuar órganos de animales con Coca-Cola para después beberlos, hasta decapitar pájaros para beber su sangre. Su espiral de locura culminó en una serie de 6 asesinatos que incluyeron violación, tortura, mutilación, necrofilia y canibalismo. Prepárate, pues hoy te contaré la historia de Richard Chase, a quien muchos apodan el Drácula de los últimos tiempos. Nacido en Sacramento, California, poco después del matrimonio de sus padres, Chase creció en un hogar lleno de tensiones. Sus padres, Beatriz y Richard, discutían con frecuencia, haciendo que el ambiente del hogar fuera hostil y muy duro para un pequeño niño. Durante un viaje de campamento en Oregon, su madre acusó a su esposo, o sea el padre de Richard Chase, de estarle siendo infiel. Según ella, metía a una persona en las noches sin que su familia se diera cuenta y mantenía relaciones con esta mujer en el patio de la casa donde se estaban quedando. Esto cabe aclarar que arruinó completamente el viaje familiar que tenían. Pero las acusaciones no solamente quedaron en esto, ya que Beatriz, la madre de Richard Chase, también decía que su esposo la estaba drogando para mantenerla dormida. Desde aquí ya vemos que la situación en la casa de Richard era un ambiente difícil para crecer. También se ha dicho que el padre de Richard lo disciplinaba físicamente, y con esto me refiero a que lo golpeaba constantemente a manera de disciplinarlo. Pero hay que tener en cuenta que en esas épocas esto era una manera normal de educar a los hijos. A los 5 años de edad, Richard mostraba las 3 señales del conocido triángulo de McDonald, o también conocido como la triada de la sociopatía, el cual consiste en crueldad hacia los animales o tortura, una fascinación enfermiza por el fuego y la pirotecnia, y enuresis nocturna persistente, que con esto me refiero a que mojaba la cama todas las noches. Richard ya presentaba y padecía este triángulo de sociopatía desde los 5 años. En la escuela primaria, Chase parecía integrarse bien socialmente. Más de 60 niños asistieron a una fiesta de su cumpleaños, denotando que dentro de lo que cabe, era popular y tenía amigos. Sin embargo, la adolescencia marcó el inicio de un declive mental y físico evidente. Comenzó a consumir drogas, especialmente marihuana y LSD. Y todo esto mientras que a la par estaba descubriendo que sufría de impotencia sexual, un problema que marcó y frustró todos sus intentos de mantener una relación con una mujer o siquiera acercárseles a ellas. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque el hecho de que haya pasado por enuresis, que haya tenido impotencia sexual y una infancia marcada por golpes me hace recordar al caso de Andrei Chikatilo, un asesino serial que, curiosamente, al igual que este caso, comparte estas 3 cosas desde temprana edad y terminaron en canibalismo. Tengo un video hablando de este caso por si te interesa, te lo voy a dejar de este lado. Pero mi punto es que, una vez más, y como se ha visto a lo largo de la historia criminal, más específicamente en asesinos seriales, todas estas personas comparten patrones. Pero volviendo al tema de Richard Chase, esta impotencia sexual no solo minó una baja autoestima dentro de él, sino que también alimentó un creciente aislamiento social. Su comportamiento extraño ya no tardaba en mostrarse a la luz. Chase desarrolló la obsesión de creer que era miembro de la famosa banda de forajidos James Younger, una de las pandillas más famosas en la historia de los Estados Unidos. Estaba compuesta por criminales y atormentaban a quien estuviera en su camino. De hecho, llegó al extremo de poner su cara en pósters o fotografías que tenía de estos criminales. También, pocos días después de hacer eso, le pidió a su mamá que le comprara un sombrero vaquero. La madre, al notar ya todos estos comportamientos y saber que evidentemente era algo extraño, se negó ante tal petición.
Pero como vamos a ver a lo largo de este caso, todas las acciones de Chase siempre fueron en un constante aumento, porque poco tiempo después de tener esta obsesión, comenzó a dormir completamente desnudo en la sala de su casa sin importarle que todos lo vieran. Abría las ventanas de toda la casa y ponía la calefacción al máximo. Pero a pesar de esto, se podría decir que Chase a este punto todavía era una persona que se mantenía con una buena imagen, pero cuando llegó la adultez todo esto cambió. Se fue a un declive impresionante. Su apariencia se tornó sucia y desarreglada, y su comportamiento se volvió aún más errático e impredecible. En 1965 inició una relación con una chica conocida posteriormente bajo el seudónimo de Libby Christopher. La relación sufrió problemas entre ellos debido a su impotencia, lo que culminó en una ruptura. Tras graduarse, Chase se inscribió en el American River College, pero su vida universitaria fue breve. Las calificaciones bajas y la falta de interés en sus estudios lo llevaron a abandonar las clases, y podríamos decir que aquí fue cuando su descenso a la locura cayó impresionantemente. A medida que Richard crecía y maduraba, su mente comenzó a ser consumida por una hipocondría extrema. Estaba convencido de que su corazón dejaba de latir esporádicamente y que alguien le había robado su arteria pulmonar. Esto lo condujo a formas bastante extrañas y peculiares de poder curarse él mismo. Uno de estos rituales de curación consistía en ponerse naranjas en la cabeza o las cáscaras. De esta manera él decía que su cerebro estaba absorbiendo la vitamina C. Pero además de esto, también pensaba que los huesos de su cráneo se movían constantemente. Tal fue su obsesión con esta idea que decidió raparse toda la cabeza solamente para ver cómo estos se movían. Y fue ahí cuando descubrió que esto no estaba pasando en verdad. 2 años después, en 1971, compartió un apartamento con 2 jóvenes, Sid Evans de Marcy y Rachel Statham. Aunque al principio logró convencerlas de que lo aceptaran como compañero, su comportamiento lunático las alejó rápidamente. Al igual que cuando era pequeño, Chase se desnudaba completamente y pasaba por su departamento mientras sus roomies tenían visitas, al mismo tiempo que consumía drogas. Después de esto, se encerraba en su habitación, asegurando que lo hacía para evitar que alguien lo atacara. Esto claramente hizo que las chicas se fueran del lugar, pero de alguna manera logró que el hermano de Rachel se fuera a vivir con él. Bueno, el hermano y otros amigos que tenía, y ellos tenían una banda de rock. Chase insistía numerosas veces poder unirse a sus ensayos y tocar la conga, pero digamos que nunca fue muy talentoso musicalmente. Eventualmente, al demostrar los comportamientos erráticos que ya tenía, este grupo también lo abandonó, haciendo que le resultara incapaz poder pagar la renta del lugar. De esta manera, Richard comenzó a alternar la vivienda en la casa de su mamá y su papá, que para este entonces ya estaban divorciados. Pero si algo tenían en común los padres de Richard es que ambos no podían lidiar con el comportamiento de su hijo. Al notar que él no le caía bien a sus papás, la paranoia de Richard se intensificó. Estaba completamente seguro de que su mamá lo quería envenenar. Esto solo hizo que sus padres ya no aguantaran las ideas tan raras que tenía él, así que su papá lo expulsó definitivamente de su hogar. Chase se fue a vivir con su abuela en Los Ángeles. Consiguió un trabajo como chofer de autobús para niños con discapacidades, pero rápidamente lo despidieron porque no tenía su vehículo en las condiciones adecuadas, ni siquiera lo limpiaba. Esto hizo que, sin empleo, pasara todo el día acostado y en las noches saliera como si se tratara de un guardia nocturno, porque estaba seguro de que alguien se iba a meter por las ventanas. Su abuela, al igual que todas las personas que lo rodeaban o que convivían con él un pequeño rato, se dio cuenta del deterioro que estaba teniendo, tanto física como mentalmente. El punto clave donde su abuela se dio cuenta de esto fue un día que Chase llamó a la ambulancia porque estaba seguro de que algo le estaba pasando a su cuerpo y que necesitaba ser hospitalizado urgentemente. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos se negaron a atenderlo porque vieron que no tenía nada, solamente era la paranoia lo que lo estaba invadiendo.
Esto desencadenó en que Richard Chase tuviera que regresarse a California, Sacramento. Ahí consiguió una habitación para él solo y comenzó a decorar las paredes con recortes de revistas médicas donde se veían los órganos. Según él, ver los órganos le ayudaría a entender qué era lo que estaba mal con su cuerpo. Durante este tiempo comenzó a matar gatos. Él dijo que el primer gato que mató fue porque vio una noticia en la televisión sobre un gato que había recibido tratamiento avanzado. Esto lo llenó completamente de ira de cómo un gato podía recibir mejor tratamiento que él. Así que tomó a uno que encontró y lo mató. Para 1973, su madre, ya preocupada, comenzó a llevarlo con varios médicos. El doctor Donald Ansel concluyó que Chase sufría de una perturbación psiquiátrica de proporciones mayores, una conclusión que marcó el inicio de su trágico y violento desenlace. En diciembre de 1973, Richard Chase fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Su apariencia era impactante. El doctor Irwin Lyons lo describió como un hombre blanco, sucio, desaliñado, deteriorado y de olor a algo podrido, con los ojos desorbitados y un comportamiento irracional. En este momento fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide aguda, aunque este diagnóstico al principio no era algo convincente porque también se sospechaba de que estaba bajo el efecto de las drogas. A pesar del estado por el que Richard estaba pasando, su madre insistió al personal médico de que lo dieran de alta. Esto fue el principio de una serie de eventos que terminarían en tragedia. Los medicamentos que Richard estaba tomando lo mantenían bastante sedado. Su madre, al no gustarle esto, sin decirle a ningún médico, le quitó todos estos medicamentos. Sin sus medicinas y sin el evidente control de su enfermedad, Chase comenzó a caer en un abismo de psicosis, a un punto de locura sin retorno. En su apartamento comenzó a criar conejos, a los cuales mataba y se comía crudos. Esto porque había desarrollado una obsesión macabra por la sangre. Comenzó a cazar animales afuera de su apartamento y se inyectaba la sangre de estos. Esto lo llevó a sufrir diferentes intoxicaciones, y en una de estas ocasiones fue hospitalizado de nuevo. Durante su internamiento, otra vez en un psiquiátrico, adquirió el apodo de Drácula por su perturbador hábito de romper el cuello de pájaros y beber su sangre, además de extraer sangre de perros de terapia con jeringas robadas. Tras ser dado de alta, su deterioro mental continuó sin control. Pasó de cazar y beber la sangre de pequeños animales como lo eran conejos y pájaros, a colgar perros en su apartamento, los cuales destripaba. Los vecinos constantemente reportaban el comportamiento de Richard a las autoridades o a los encargados de los departamentos. Lo describían de la siguiente manera: vaga con la boca abierta y los ojos perdidos, ignorando los saludos. A veces lo vemos con perros y gatos que nunca vuelven a aparecer. El incidente más inquietante por el que pasó antes de comenzar sus asesinatos fue en agosto de 1977, cuando fue arrestado en una reserva indígena de Nevada. Chase fue descubierto completamente desnudo y con su cuerpo cubierto de sangre. Cuando se revisó su camioneta, encontraron una caja con el hígado de un animal. Testigos después afirmaron que había tenido un perro con él ese mismo día. Chase, en su estado de psicosis y acciones delirantes, afirmaba que la sangre que lo estaba cubriendo salía de él mismo, pero rápidamente se descubrió que esa sangre se trataba de animales muertos. Y este episodio, a mi parecer, era una clara señal de lo que estaba a punto de pasar. En diciembre de ese mismo año, Richard adquirió un arma calibre .22, mintiendo sobre su historial de salud mental para poder comprarla. Desde entonces, los vecinos comenzaron a escuchar disparos que venían de su apartamento. Chase afirmó más tarde que disparaba a las voces que lo atormentaban, y esto se pudo confirmar debido a los agujeros en las paredes que había en su apartamento, hasta que llegó el día de su primer asesinato. 29 de diciembre de 1977. Un crimen que parecía ser un acto sin sentido, pero que marcó el inicio de una espiral de violencia. Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años,
fue asesinado de un disparo en un ataque desde un auto mientras bajaba las compras de su auto. Este acto, aparentemente aleatorio, dejó a la policía desconcertada, ya que no había un motivo claro. Sin embargo, tiempo después, Chase justificaría este asesinato como un acto de rebelión contra su madre, ya que días anteriores le había negado pasar la Navidad con ella, pero no había dicho que semanas antes había desgarrado a un gato frente a ella porque estaban discutiendo. Cubrió su cuerpo con la sangre de este animal y comenzó a gritar incoherencias y groserías hacia su madre. 2 semanas después, Chase intentó entrar a la casa de una mujer, pero al encontrar la puerta cerrada, se marchó. Según sus propias palabras, consideraba que las puertas cerradas eran un rechazo completo para que él entrara. Por otro lado, si estaban abiertas, era una invitación para que él pudiera pasar. En una de sus rutinas nocturnas entró a una casa, pero fue descubierto mientras la robaba. Sin embargo, antes de irse, orinó y defecó en la cama del bebé de ese hogar. Otra noche, mientras pasaba por enfrente de una casa, creyó que las cortinas de esa casa lo estaban vigilando, por lo que decidió prenderles fuego. El 23 de enero de 1978, Richard Chase llevó sus impulsos a un nivel inimaginable cuando entró a la casa de Teresa Wallin, quien estaba embarazada de 3 meses. Teresa se encontraba sacando la basura cuando Chase la sorprendió, disparándole primero en la mano mientras intentaba protegerse. Acto seguido, le disparó en la mejilla, rompiéndole la mandíbula, y finalmente un tercer disparo en la cabeza la dejó sin vida. Llevó el cuerpo sin vida de Wallin dentro de la casa, donde abusó sexualmente de su cadáver mientras la apuñalaba repetidamente en el abdomen con un cuchillo que había tomado de la cocina. Durante este brutal acto, extrajo varios órganos del cadáver, mutiló el brazo y desplazó los riñones al lado izquierdo bajo el hígado. Pero el horror no había terminado ahí. Como cereza sobre el pastel para su macabro acto, mutiló uno de los pezones de Wallin y bebió su sangre utilizando un vaso de yogur que había encontrado en la basura. Luego, en un acto que dejó a la policía perpleja, tomó los excrementos de perro del patio de la casa y los introdujo en la garganta de Wallin antes de abandonar la escena. El cuerpo mutilado de Teresa fue descubierto por su esposo. La escena fue tan impactante que solo pudo mirar durante un segundo antes de salir corriendo. Cuando la policía llegó, quedó evidente que el asesino de Chase no había hecho ningún esfuerzo por encubrir sus actos. El oficial de Sacramento, Frank Davidson, recordando el caso en 2010, expresó: "He visto muchas escenas de homicidios, pero esta fue la más extraña. No ves todos los días a alguien cortar a otra persona, buscar entre sus intestinos y mover sus órganos". Tiempo después se supo que tras este crimen, Chase regresó a su apartamento como si nada hubiera pasado y se puso a ver televisión. Pero a pesar de los horrores que ya te he contado, aún no hemos hablado del crimen que desgraciadamente lo catapultaría a la fama, el peor cometido en toda su carrera criminal. El 27 de enero de ese año, Chase entró a la casa de Evelyn Mirot, una madre divorciada de 38 años, y procedió a asesinar a todos los que estaban en el interior. Según él, estaba semi-inconsciente en ese momento, por lo que la secuencia exacta de los hechos es incierta. Cerca de la puerta se encontró con Dan Meredith, un amigo de Evelyn, quien estaba siendo tratado por un tumor cerebral en ese momento. Chase le disparó 2 veces en la cabeza sin pensarlo, y luego hizo lo mismo con Evelyn, también con su hijo de 6 años Jason y con su sobrino de 22 meses David Ferreira. Después, mutiló el cuerpo de Evelyn con un cuchillo de la cocina, participando en actos de necrofilia y canibalismo. Al igual que con Wallin, Chase cortó los órganos de Evelyn, además de apuñalarla repetidamente en el ano e intentar arrancarle uno de los ojos. Al momento de descubrir la escena del crimen, se encontró semen en el cuerpo mutilado de Evelyn, lo que sugiere que, a pesar de la impotencia sexual de Chase, logró mantener relaciones sexuales anales con el cadáver de Evelyn y le cortó una sección en la parte posterior de su cráneo para facilitarse de esta manera el beber su sangre.
La evidencia sugiere que Chase le disparó en la cabeza al bebé mientras este estaba en su cuna y que después arrastró el cadáver de Evelyn hasta el lugar donde lo encontraron. En la bañera había sangre, lo que indica que Evelyn podría haber estado bañándose cuando Chase entró a la casa. Los investigadores que trabajaron en este caso sugieren que Chase probablemente estuvo bañándose con sangre en esta bañera. Mientras ocurrían las mutilaciones, el show de terror de Richard se vio interrumpido por una niña de 6 años, Tracy Grangard, quien tocaba la puerta de la casa, pues su familia tenía un paseo planeado con Jason. Chase dijo que esto lo había tomado por sorpresa y que al escuchar cómo tocaban la puerta de esa casa, tomó el cadáver del bebé y salió corriendo. Escapó en el auto de Meredith junto con el cadáver del pequeño bebé. Condujo hasta su apartamento y dijo que mientras todo esto estaba pasando sufrió otro desmayo, por lo que no recordaba bien las cosas. En su apartamento, Richard Chase decapitó al bebé y consumió partes del cerebro. Al ser interrogado sobre por qué lo hizo, Chase respondió que lo hizo porque tenía hambre. El detective de Sacramento, Ray Biondi, describió la escena como una casa de carnicería y señaló lo difícil que fue mirar el cadáver de un niño en estas condiciones. En la escena del crimen descubrieron huellas de sangre, cosa que también había pasado en el asesinato de Wallin. Esto hizo que rápidamente conectaran los dos asesinatos y descubrieran que podría estarse tratando del mismo asesino. Russ Borpagel, agente especial del FBI en Sacramento, solicitó la ayuda del perfilador Robert Ressler para asistir a la policía en su investigación. Juntos crearon un perfil del asesino. Era un hombre blanco de unos 20 años, con problemas de salud mental debido a la cantidad de evidencia dejada en la escena del crimen. Teorizaron que los trastornos mentales del asesino comenzaron alrededor de los 15 años y se habían intensificado en los últimos 8 años hasta llevarlo a cometer homicidios. La extraña naturaleza de los crímenes también sugería problemas psicológicos graves. El perfil del FBI también indicó que, debido a esta enfermedad, el asesino probablemente no se cuidaba a sí mismo y tendría una apariencia sucia y desordenada. Durante ambos asesinatos, Chase llevaba una chaqueta para esquiar de color naranja que su padre le había regalado días anteriores. Vecinos más tarde, al ser interrogados, confirmaron que habían visto a un hombre blanco, sucio y de chaqueta naranja haber estado tocando las puertas para pedir periódicos. La policía usó estos testimonios y el perfil que ya se había hecho para crear un retrato hablado de la persona. Nancy Westphal, una antigua compañera de escuela de Richard Chase, le contó a la policía que un hombre de chaqueta naranja se le había acercado mientras ella estaba comprando unas cosas. Dijo que al principio no lo había reconocido por su apariencia, pero que notó que tenía manchas de sangre en su ropa y una costra amarilla alrededor de su boca. También dijo que sus ojos parecían estar hundidos. Mencionó que Chase se le había acercado y le preguntó que si ella había estado en el accidente cuando un exnovio de Nancy había muerto. Ella le dijo que no y rápidamente le preguntó que si quién era, pero ella se dio cuenta que se trataba de Richard. Su apariencia, su pregunta tan extraña y el que le haya mentido hizo que estuviera alerta de las acciones de Richard. Cuando estaba subiéndose a su auto, Richard se le acercó para pedirle que lo llevara a otro lugar. Pero ella simplemente subió las ventanas de su auto, puso los seguros y se fue rápidamente. Se descubrió que este suceso había pasado momentos antes de la muerte de Wallin, por lo que Nancy se había salvado de ser una de las víctimas de Richard. Todas estas pruebas, testimonios, descripciones y los reportes que los vecinos hacían sobre Richard lo pusieron como el sospechoso número 1, por lo que se decidió registrar su apartamento. La policía encontró que las paredes, el suelo, el techo, el refrigerador, los cubiertos y los muebles estaban cubiertos completamente de sangre. También encontraron collares de perros junto a órganos que ya estaban en descomposición. Después se supo que estos órganos no solamente eran de animales, sino que también de otras víctimas. Se encontraron revistas sobre psicología en las personas que habían marcado anuncios de ventas de perros en los periódicos.
También se descubrió un calendario de ese año y se observó que la palabra hoy estaba escrita en los días que asesinó a Teresa y a Evelyn. También la palabra estaba escrita 44 fechas más adelante de esos días. No se sabe si es que estaba planeando más asesinatos. Al principio, Chase no permitió que la policía entrara en su apartamento, así que ellos simularon que se iban mientras hablaban fuerte fuera de su puerta. Esta táctica funcionó y Chase fue atrapado inmediatamente cuando salió. Al ver a la policía, Chase intentó huir y se resistió al arresto cuando lo derribaron. Richard estaba armado en ese momento y no se sabía si David Ferreira, el bebé que había secuestrado, se encontraba con vida, por lo que el detective Wayne Edey consideró dispararle. Una vez capturado, Richard Chase fue muy poco cooperativo con la policía, sosteniendo que solo había matado a unos cuantos perros y que la mafia italiana lo estaba incriminando sobre los asesinatos. No sería hasta marzo de 1978 que la policía encontró el cadáver del pequeño bebé David Ferreira descomponiéndose en una caja cerca de su apartamento. Rápidamente Richard fue entrevistado por psiquiatras, pero proporcionó muy pocos datos sobre su historial médico. Cuando le preguntaron qué era lo que él pensaba, Chase no supo cómo responder, por lo que los psiquiatras reformularon la pregunta y le dijeron: si tuvieras una pantalla en tu mente, dinos qué es lo que ves en ella. Chase respondió: cosas normales y un avión 747 explotando. También veo algunas luces que pienso que podrían ser ovnis. También dijo erróneamente que era judío y que había sido golpeado por mafias italianas debido a su etnia, lo cual no era cierto. Hasta el año 1979, Chase fue juzgado por 6 cargos de asesinato. Durante el juicio, debido a sus delirios de ser un judío perseguido, pidió que un abogado del Jewish Defense League lo defendiera, pero esta solicitud fue rechazada. En su lugar, el abogado defensor fue Ferry Salami. Mientras esperaba el juicio en custodia, Chase insistió en que los alimentos que le servían estaban envenenados y ordenó que los analizaran. Los resultados fueron negativos. La defensa de Chase trató de evitar la pena de muerte, alegando que sus crímenes no fueron premeditados y que su salud mental, más bien su trastorno mental, habían influido en estas acciones. Pero Chase, en las entrevistas con sus psiquiatras, de manera vaga admitía la culpa de estas acciones. Explicó que había cometido los asesinatos porque él necesitaba sangre y que sus víctimas se la darían para poder vivir una vida normal. No pudo recordar mucho sobre el asesinato de la familia Mirut. Pero para el caso de Walding, cuando le preguntaron cómo habían pasado las cosas, dijo que se sentía en ese momento envenenado por yodo o mercurio y que la única manera de poder liberarse de este veneno era asesinando a Teresa. Chase, como defensa, alegaba que su locura temporal no lo hacía responsable de los crímenes que había cometido y pedía constantemente que un especialista fuera a revisarlo porque aún estaba seguro que alguien le había robado su arteria pulmonar. Dijo que él se describía como una persona buena, pero que tenía la mente y el corazón débil. También decía que le daba miedo que sus víctimas regresaran de la muerte en busca de venganza, pero ninguno de estos intentos lo salvaron. El 8 de mayo de 1979, el jurado lo declaró culpable de 6 asesinatos en primer grado y rechazó la defensa de la locura temporal. El fiscal principal, Ronald Tochterman, logró convencer al jurado de que, aunque Chase estuviera mentalmente perturbado, sabía que sus actos estaban mal y que los guantes que usó durante los asesinatos demostraban que había premeditado los crímenes. La falta de intentos de ocultar su apariencia, como la sangre en su ropa, reforzó la idea de que Chase no estaba tratando de esconder lo que había hecho. Al final, la defensa no pudo evitar que el jurado lo sentenciara a muerte. Fue llevado a la cárcel de San Quentin, pero los reclusos de este lugar, debido a las acciones y las noticias que habían salido sobre Richard Chase, le temían, por lo que en diciembre de 1979 fue llevado temporalmente a un hospital psiquiátrico, y tras haber estado medicado y lograr que se estabilizara un poco,
fue regresado otra vez a la cárcel. Durante este tiempo en la cárcel, Richard Chase afirmaba que los ovnis y la CIA habían sido los responsables de sus crímenes, y escribió varios documentos en los que decía haber sido víctima de experimentos de clonación por parte de los ovnis y envenenamiento por parte de su madre. Pero evidentemente nadie creyó estas cosas y sabían que solamente se trataba de su esquizofrenia paranoide. Finalmente, en 1980, Chase murió en su celda a causa de una sobredosis de Sinequan, un medicamento que había estado acumulando en secreto. Aunque algunas teorías apuntan a que su muerte fue un suicidio, otros creen que fue un accidente. Su historia, marcada por la violencia extrema y la enfermedad mental, sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de la criminología estadounidense y del mundo. Agradecería mucho que comentaras qué te pareció el video, que te suscribieras y le dieras un like. Y si te gustan este tipo de casos, aquí te dejo más.